Linda oración, hermano. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, ahora vamos al plato fuerte, ¿no es cierto? Que es lo que más esperamos del culto. Así que le vamos a dar lugar al pastor Enzo para que nos imparta la palabra y nos haga llegar al corazón lo que necesitamos aprender. Amén. Tenés libertad, Enzo. Amén. Amén. Bueno, vamos a orar. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por este momento, Señor. Te doy gracias, Señor, por permitirme traer tu palabra, Señor, y te pido, Señor, que seas tú y no yo el que la imparta, Señor. Sé tú el que trae discernimiento, el que trae inteligencia, el que trae sabiduría de lo alto, Señor, para que podamos entender lo que tú nos quieres hablar a cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, y dejo todo en tus manos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias. Bueno, vamos a leer la palabra. Vamos a buscar. Primera de Pedro 4. Primera de Pedro 4. Decimos amén cuando la tenemos. Levantamos el dedito. Amén. Bueno, acá la palabra nos habla de una esperanza, ¿no? Que es nuestra esperanza en Cristo Jesús. Y no en las cosas del mundo. Ahí es donde está la diferencia. Es Cristo, ¿sí? Es Jesús el, el que, el que no nos defrauda, el único que no nos defrauda, ¿sí? Ya que Él es nuestro único Salvador. Y es quien Él nos prometió restaurar todas las cosas. Así que nuestra esperanza y nuestro gozo van a permanecer y nuestra relación con Dios se va a fortalecer, ¿sí? En este capítulo vemos como la esperanza que nosotros tenemos nos cambia la manera de vivir, ¿sí? Esa manera de vivir que tenemos en este mundo. Acá nos anima a romper con el pasado y nos anima a tomar la decisión de luchar contra el pecado. Hoy Héctor justo hablaba del pecado y yo decía, qué loco, en un mismo espíritu estamos con Héctor, con el tema, ¿no? Con el tema del pecado. Porque acá nos habla de luchar contra el pecado casualmente, y a esto es a lo que nos invita esta palabra hoy. Así que bueno, leemos la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, ¿sí? Dice la palabra del Señor. Vamos a leer 4 del 1 al 5. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Amén. Hasta acá la palabra del Señor. ¿Sí? Eh, Acá en un principio, ¿no? Habla de que, me abrí de vuelta, habla de que él dio su vida por nosotros. ¿Sí? Él dio su vida por nosotros. ¿Y hay alguna duda de esto? No, nosotros que somos sus hijos y sabemos, no tenemos ninguna duda de que él dio la vida por nosotros. Y obvio que no hay dudas que su sufrimiento fue tremendo. ¿Sí? El Calvario, acordémonos de todo el camino del Calvario, de la cruz, pero también el sufrimiento en su vida, ¿no? Lo humillaban, las cosas que decían de él, de dónde los corrían, ¿no? Y dice, vosotros también armaos del mismo pensamiento. En el 1 dice, vosotros también armaos del mismo pensamiento.
Y qué interesante esto, porque pensemos hoy, pensemos un poquito en este tiempo, ¿sí? ¿Cómo es el pensamiento de nosotros los cristianos? Y digo nosotros para que nadie se sienta ofendido, me involucro, me incluyo, ¿no? En estos tiempos. La gran generalidad, no todos, también para que nadie se sienta ofendido, no todos, pero la gran mayoría del pueblo cristiano, del pueblo evangélico, ¿no? ¿De qué hablan? Prosperidad. Somos los hijos del rey. Como somos los hijos del rey, no tenemos que sufrir, ¿sí? No tenemos que enfrentar el sufrimiento. Nosotros pensamos que como somos hijos del rey, tenemos que estar siempre prósperos, tenemos que estar siempre en gozo, tenemos que estar siempre en victoria. ¿Sí? Eso es lo que hoy se predica en la mayoría de las iglesias evangélicas. Y, y aclaro, yo no quiero decir que no somos hijos del rey, ¿eh? No estoy queriendo decir eso, no, todo lo contrario. Obvio que somos hijos del rey, obvio que somos hijos del rey. Pero, ¿debemos buscar ser prósperos? Sí, debemos buscar ser prósperos. ¿Debemos buscar vivir en gozo y en victoria? Sí, debemos buscar vivir en gozo y en victoria. Pero, siempre hay un pero, ¿no? Vamos a ver que hoy hay muchos peros, ¿sí? Eh, lo que yo quiero decir es que la Biblia muchas veces nos habla de diferentes padecimientos. Y en este capítulo nos habla del padecimiento contra el pecado. Por eso decía justo, Héctor hablaba del pecado, ¿no? Y acá lo dice clarito, dice, pues quién ha de padecer, pues pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Entonces, si nosotros no padecemos, podemos terminar con nuestro pecado. ¿Sí? Por eso nosotros debemos tener en claro que el sufrimiento es algo necesario. ¿Sí? No quiero decir que vayamos y nos cortemos un dedo para que decir, me duele, me voy en sangre. No, 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 no quiero decir eso. ¿Sí? No quiero decir eso para nada. ¿Sí? Pero es parte de nuestra vida en Cristo. Es parte de nuestra vida en Cristo. El sufrimiento por causa de la justicia, el sufrimiento por ir a predicar a algún lado, si lo sabrá quizás inclusive Gabriel, que es el que sale a la calle, que hace evangelismo callejero, ¿no? Si lo sabrá él, los padecimientos que ha tenido, ¿sí? O las veces que le ha dolido algo que ha sucedido por llevar la palabra del Señor, ¿sí? Y ni que hablar del sufrimiento que tenemos nosotros, los hijos de Dios, por llevar una vida por glorificar a Dios. ¿Sí? El sufrimiento que sentimos porque estamos en un mundo que cada vez está peor. ¿Sí? Un mundo está lleno de enfermedades, que tiene muchas pruebas para nosotros, pero también el sufrimiento de luchar contra el pecado. El sufrimiento de luchar contra el pecado. Nosotros luchamos contra todos, ¿sí? Contra todos los que no creen en Dios luchamos, ¿sí? Pero, de vuelta, siempre hay un pero también luchamos con nuestra carne. Y muchas veces nosotros mismos somos nuestro peor enemigo, ¿sí? Porque todo el tiempo nuestra carne trata y lucha por prevalecer ante nuestros pensamientos en el Señor, ante nuestra vida espiritual, ¿sí? Esa carne nos quiere ganar. Y nosotros con el ejemplo que tenemos, el ejemplo de Jesús, ¿no? Debemos tener ese pensamiento, el de pelear, el de luchar, pero sabiendo que también vamos a padecer y que también vamos a sufrir. ¿Es doloroso? Obvio. ¿Es difícil? Más obvio. Y seguramente vamos a necesitar de un esfuerzo extra, ¿sí? Pero no debemos desmayar ni claudicar en la batalla.
¿sí? En esa batalla que tenemos todos los días. Debemos tomar el ejemplo de Cristo. Él padeció hasta la muerte para que nosotros podamos ser salvos. Él padeció hasta la muerte para que nosotros podamos ser salvos. No para salvarse él o para tratar de salvarse él. No, no, para que nosotros podamos ser salvos. ¿Sí? Él peleó la buena batalla hasta el final. Y tenemos ese ejemplo de Cristo para seguir su camino. O sea, dar esa batalla hasta el final. ¿Sí? Amado hermano, armémonos de este pensamiento, tengamos este pensamiento en claro todos los días, recordémoslo. En la época que no conocía al Señor, me levantaba a la mañana, miraba al espejo y decía, esto y esto, para darme ánimo. Bueno, ahora enviémonos al espejo, leamos la palabra y digamos, armémonos y rompamos y ganémosle al pecado. ¿Sí? Peleemos contra nuestra carne. Todos los días peleemos contra nuestra carne. ¿Sí? A Jesús no lo tomó de sorpresa la cruz. O alguno de nosotros piensa que Jesús no sabía que iba a dar su vida por nosotros. Alguno de nosotros piensa, no, él sabía que venía a sufrir, él sabía a qué venía. Y ese es el pensamiento que nosotros debemos tener. Tenemos que saber y asumir que si queremos glorificar y vivir para Dios, es necesario pelear con nuestra carne. Todos los días, a cada momento, en cada minuto, tenemos que pelear contra nuestra carne. ¿Sí? Pelear contra el mundo. Pelear con todo lo que se oponga a que nosotros podamos glorificar a Dios. Amén. Amén. ¿El pecado estorba nuestro propósito? Obvio que el pecado estorba nuestro propósito. Obvio que sí. Estorba nuestra relación con Dios. Y el enemigo seguramente hace todo lo posible para separarnos de nuestro Señor. Entonces, ¿qué debemos hacer? Armémonos de ese pensamiento. Repitamos 80 veces, armémonos de ese pensamiento y peleemos contra el pecado. Amén. La Biblia dice que nosotros, aunque nacimos de nuevo, tenemos una naturaleza pecaminosa. ¿Sí? En Romanos dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Si después lo quieren marcar, está en Romanos 6:11. Lo voy a leer porque es hermoso. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Qué lindo, ¿no? Nosotros debemos presentarnos como instrumentos de justicia y no como pecaminosos. ¿Sí? Nosotros debemos ser lo más justo que podamos. No hay un solo justo, sino el Señor, lo sabemos. Algunos van a decir, ¡ah, justo el Señor! Sí, justo es el Señor, obvio. Pero nosotros debemos de ser también los más justos posibles. ¿Sí? Y no como pecaminosos, como en otros tiempos. ¿Sí? Donde dábamos gusto a nuestras pasiones. Yo el primero, estoy hablando de los tiempos que no conocía al Señor, los tiempos que vivía en la carne. No estoy hablando de eso. Y uno le daba rienda suelta a las pasiones, a la lujuria, a la fiesta. Yo, gracias a Dios, no conocí ni las adicciones ni el alcohol, pero fumé 40 años, por decir algo. ¿Sí? Y ni que hablar de todas las cosas que hacía en la carne, ¿sí? Porque no conocía al Señor. Y no solamente no lo conocía, no lo quería conocer. Mire si era bobo. Mira si era bobo, no lo quería conocer. Señor Jesús, perdón. ¿No? Y, y, y nosotros sigamos el ejemplo del que dio su vida por nosotros. ¿Quién es? Cristo Jesús. ¿Sí? Él nos llama a hacer, hacer su ejército, a hacer sus soldados acá en esta tierra, en este mundo, ¿no? A dar la batalla. Nosotros tenemos que dar la batalla en el espíritu. ¿Sí? Y por eso de vuelta, vuelvo a repetir, hermanos, armémonos de ese pensamiento.
Armémonos de que tenemos que dar la batalla contra el pecado, ¿sí? Tengamos presente que vamos a sufrir en una lucha sin cuartel, porque la lucha sin cuartel es hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo la lucha, ¿sí? Muchas veces decimos, cuando dormimos descansamos. Mentira, cuando dormimos el enemigo nos ataca y nos pone pensamientos malos también. Nos levantamos a la mañana, ay, lo que soñé, ay, esto, yo gracias a Dios no sueño, pero, ay, ay, ay. Y estamos así, ¿sí? Mi señora se está riendo de lo que estoy diciendo. Les cuento, ¿sí? O por cómo lo estoy diciendo, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que dar esa lucha todo el tiempo contra el pecado, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos lleva a pelear contra el pecado? Es el amor de Dios, ¿no? Yo muchas veces, cuando veo la cruz, digo, wow, el Señor murió ahí por mí. El Señor pasó todo lo que pasó por mí. ¿Qué merecía yo? Él pasó todo eso por mis pecados y a veces digo, oh Señor, ¿por qué? Y entonces, y digo y pienso, voy a luchar contra ese pecado. Porque, wow, si el Señor dio la vida por mí, ¿cómo yo no voy a intentar luchar? Y eso me pone en alerta, ¿no? Estoy en un tiempo de pelea, de batalla y también de aflicción. Porque la aflicción viene, es una realidad, ¿sí? Pero no me entrego al pecado. ¿Que puedo pecar sin querer? Y sí, todos. ¿Quién no? ¿Podemos pecar? Sí, podemos pecar, obvio que podemos pecar. Nadie está exento, pero va a acoplarme. Entonces, sí, está acoplando. Entonces, perdón, me a pedir un celular. Entonces, y yo digo, no me entrego al pecado. ¿Sí? Yo quiero pelear esa batalla. La quiero pelear todos los días. ¿Sí? Quiero estar al lado de nuestro Señor. Quiero estar en ese ejército de nuestro Señor. Quiero que Él me guíe a pelear la batalla. ¿Sí? En el versículo 2 dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Wow. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, el tiempo que nos queda, ¿sí? No la vivamos conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios, con Él, ¿sí? Con Él como guía, con Él como cabeza, ¿sí? Y es obvio que cuando sufrimos es cuando más anhelamos el cielo, ¿no? Cuando uno está en sufrimiento, cuando uno piensa que se va a morir, cuando uno piensa que le está pasando lo peor, dice, Señor, llévame. Señor, quiero estar al lado tuyo. No quiero sufrir más esto. ¿Sí? Pero este mundo, ¿sí? No va a durar para siempre. Esto no va a durar para siempre. Por eso es mejor romper con el pecado. Por eso es mejor batallar con el pecado. ¿Sí? Los pecados del pasado, ¿sí? No los volvamos a repetir. ¿Sí? Y que nosotros podamos vivir el tiempo que nos resta acá en este mundo de una mejor manera, ¿no? ¿Cuánto nos puede quedar de vida a cada uno de nosotros? Eso, a algunos nos quedará 10 años, a otros 20, y a otros seguramente 50, 60 o 70 años, ¿sí? Para estar acá. Pero bueno, tratemos de que todo ese tiempo estemos dando batalla. Estemos dando batalla, ¿sí? No nos entreguemos. No nos entreguemos ni a los placeres ni a los deseos de la carne. Que a veces son fuertes, wow. Y yo me pongo los pantalones de Vero, de Gaby, de Josías, del mismo Gabriel, son chicos jóvenes, de Laura, chicos jóvenes, ¿no? Y sí, yo me acuerdo que tenía esa edad y wow, los deseos de la carne, wow. Y la verdad que sí, oro todos los días por ustedes para que no tengan esos deseos. Uno ya está viejo, uno ya está
está pasado de hora, pero a los chicos es algo, y lo digo también porque tengo hijos jóvenes y sé que debe ser dificilísimo. Pero bueno, de eso se trata, de que nosotros le demos esa batalla a los deseos de la carne, a los placeres de la carne, ¿sí? Eh, ¿Y cómo lo vamos a vivir en lo corto y temporal o vamos a vivir en el reino de Dios? ¿Qué preferimos? ¿Lo corto y temporal, la joda, hablando mal y pronto, o vamos al reino de Dios? ¿O la pasamos un poco peor acá, donde nos dicen de todo, donde nos tratan mal porque ser evangélicos, o evangeloides, como nos dicen, y después vamos al reino de Dios? Obviamente, vamos al reino de Dios. Vamos a pasarle un poquito mal acá y después nos vamos al reino de Dios. Amén. ¿Y qué es mejor? ¿Voluntad del hombre o voluntad de Dios? Y la de Dios a veces es un poco más dolorosa, pero cuando están los problemas, la de Dios es la que nos lleva arriba, ¿sí? La de Dios es la que nos levanta, la de Dios es la que nos sana. Declaramos sanidad sobre la vida de Isabel en este momento, que es la que la va a sanar el Señor. El Señor te va a sanar, Isabel, porque has recibido al Señor hoy. ¿Y qué hacemos nosotros? Allá con el Señor cuando tenemos problemas. Y muchas veces cuando no tenemos problemas, que estamos cómodos, nos tiramos un deseíto. Bueno, chiquitito. No, 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 no es así, no es así. Por más chiquito que sea, nosotros tenemos que dar la batalla. Le tenemos que pelear y ganar, ¿sí? A nuestro deseo mal, a nuestro deseo carnal le tenemos que ganar, ¿sí? La Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿sí? Por eso yo elijo pelear, rechazo todo lo pecaminoso en este mundo, ¿sí? Aunque deba sufrir para ser perfeccionado en nuestra fe. Porque ¿quién no sufre? ¿Quién no tiene un problema por ser perfeccionado en la fe? Todos lo tenemos, todos lo tenemos, ¿sí? ¿Cuesta pelear contra el pecado? Claro que cuesta. ¿Y cómo cuesta? ¿Sí? Cuesta pelear y cómo cuesta. Nadie dice que sea fácil, para nada es fácil, ¿sí? El hecho de que seamos salvos por gracia no quiere decir que sea fácil la gracia. La gracia nos ayuda a no pecar. La gracia nos permite romper con el pecado. Pero que a veces duele, o que a veces nos molesta, o que a veces nos sentimos corridos del eje, totalmente. En el versículo 3 dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Bueno, si yo hablo de todo esto, salvo el tema de la embriaguez y la orgía, creo que, qué sé yo, capaz que cuando estaba en el mundo hacía todo esto, qué sé yo. Y hoy no, hoy estoy en el Señor, estoy firme, ¿sí? Acá dice que ya fue suficiente el tiempo perdido, ¿sí? Pensábamos que eran tiempos buenos, porque en realidad cuando uno está en la carne, todo lo que sea pasarla bien es bueno, ¿sí? O alguien la pasó bien cuando estaba en la carne y pensaba que era malo. No, estábamos haciendo cosas bien, nos sentíamos felices, estábamos contentos y era bueno, y claro que era bueno estar en la carne. Más vale que sí. Pero ahora nos damos cuenta que fue un tiempo perdido. Hablo por mí, en mi caso. Hoy miro un poquito para atrás y digo, durante casi 50 años, ignoré al Señor. Ignoré su voluntad, ignoré su propósito y vivía de una forma mundana creyendo que eso me hacía feliz. Y puedo decir hoy, qué sé yo, cuando nació mi hijo no era feliz. Sí, cuando nació mi hijo no era feliz realmente por el nacimiento de mi hijo y no estaba en el Señor. O sea que hubo cosas que me hicieron feliz. Pero la gran mayoría eran cosas del mundo. ¿Sí? Eran cosas del mundo. Y por eso ahora eh, hay que romper con ese pecado. ¿Sí? Hay que romper. Debemos todos romper con ese pecado.
todos, todos. Sin su presencia, no podemos estar sin su presencia. Él nos tiene que guiar todo el tiempo, por eso hablábamos del soldado y del ejército. Somos soldados en su ejército. Debemos tenerlo como guía todo el tiempo. ¿Sí? Y no importa si fueron 2 o 50 años, como en mi caso, el no haber seguido al Señor, el no haberlo querido conocer al Señor. Porque oportunidad las tuve, pero no las quise tomar. ¿Sí? Digamos basta, yo digo basta hoy. Ya fue suficiente. Ahora quiero mirar adelante, no quiero mirar para atrás. ¿Sí? Yo miro al frente. ¿Y quién es mi guía? El Señor. Amén. ¿Quién es nuestro guía al frente? El Señor. Amén. Diga amén ahí en su casa, hermano. Dígalo que es así. ¿Sí? Debemos vivir para Él. Debemos vivir para Él. Debemos hacer sus planes y no los nuestros. Que muchas veces son fuertes, nos cuesta no tener un plan, tener una idea, tener un propósito nuestro personal y no llevarlo a cabo. ¿A veces nos cuesta? Sí, nos cuesta. Pero fuimos creados para hacer su propósito y su plan, no el nuestro. ¿Sí? Esto nos da plenitud. El hacer su plan, el seguir su plan, el tener su propósito, nos da plenitud. ¿Sí? Pero también sabemos que no es fácil. Sabemos que esto nos lleva a tener luchas, a tener sufrimiento, a tener padecimiento. ¿Sí? ¿Y cómo dice la palabra? ¿Cómo dice la palabra? El que quiera seguirme, tome su cruz. ¡Wow! ¡Wow! No es tomar la cruz y me la cuelgo del cuello. O tomar la cruz, me la cargo acá, una de Tergopol y la llevo. No, 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 no. No habla de eso. Habla de que tomemos por el cogote a nuestro pecado y no lo dejemos avanzar. ¿Sí? Habla de que luchemos todo el tiempo contra esos pecados. ¿Sí? ¿Y qué es la cruz? Sufrimiento. Es el sufrimiento que tenemos nosotros. ¿Sí? Cuando tenemos padecimiento, acordémonos lo que vivió nuestro Señor en la cruz, lo que vivió nuestro Señor en el camino hacia ser crucificado. Y ahí nos vamos a dar cuenta que lo nuestro no es un poroto, lo nuestro no es ni siquiera la cabeza de un alfiler. ¿Sí? Lo que nosotros padecemos no existe al lado de lo que Él padeció por nosotros. Y por todos nosotros, ¿eh? No solamente por mí, por Héctor, por Gabriel, no, por todos nosotros. Por todos y cada uno de nosotros. ¿Sí? Por eso, hermanos, sabemos que el camino no es fácil, porque la lucha no es solo con nosotros mismos, sino también con toda la gente que muchas veces nos rodea, ¿no? Y nos miran raro. No sé si les pasó. ¿No tienen algún vecino, algún familiar que nos miran raro porque somos evangélicos? Porque capaz que les queremos hablar de Dios. A mí sí me pasa. No le digo que me pasa todos los días, pero me pasa un montón. Hablamos de un evangélico y ya te miran así de costado. Este tipo está loco, te dice. ¿Sí? Ni que hablar de aquellos que nos quieren humillar. Ni que hablar de aquellos que ni siquiera conocen de Dios. Pero ellos conocen la Biblia mejor que nosotros. Entonces no podemos dejar de luchar, ¿sí?, contra esa gente. Que no solamente no nos entiende a nosotros, no entiende lo que es caminar con el Señor y en el Señor. ¿Sí? Y que se burlan, nos humillan, tratan de humillarnos, ¿no? Uno tiene que tratar de que ese dolor no lo sintamos. ¿Cómo no lo sentimos? Si nos acordamos de lo que hizo el Señor por nosotros. Y ahí nos vamos a dar cuenta que lo que nosotros tenemos que hacer es nada. Es la nada misma lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Sí? Si recuerdan, en Marcos la palabra nos habla del Gadareno. ¿Se acuerdan la historia del Gadareno? ¿Del Gadareno endemoniado? ¿Eh? ¿Cómo lo veían a él? Lo veían sucio, lo veían comiendo basura, lo veían gritando como loco, se golpeaba contra las piedras. ¿Y qué decían o pensaban? Era normal para ellos, el verlo así era normal. ¿Sí?
Pero, siempre hay un pero, ¿vio? Pero, cuando ya lo vieron sanado y liberado, limpio, hasta peinado, creo que dice la Biblia, ¿sí? ¿Qué decían? ¡Uh! ¿Qué le pasó? O sea, cuestionaban que estaba bien, porque estaban acostumbrados a verlo mal, ¿no? Y eso es lo mismo que pasa hoy en muchos lados con los cristianos, ¿no? Si un cristiano era golpeador, era borracho, o estuvo preso, o era maleducado, y después se convierte a Cristo, ¡wow! ¡Wow! Yo creo que lo van a cuestionar más ahora que se convierta a Cristo y no hace nada malo que antes cuando hacía las cosas malas. Porque antes seguramente lo justificaban. Y mirá cómo se viste la señora, cómo no le va a dar un cachetazo. Y mirá, pobre hombre, cómo no se va a tomar un vino con la comida. Y tuvo que ir a robar si no tenía trabajo. Y es maleducado porque de chiquito, pobrecito, no tuvo una buena educación. Ahí hay justificación. Ahora, cuando se mejora y conoce al Señor, wow, no, este tipo, guarda, guarda con este, guarda con el evangélico, guarda con el evangeloide. Entonces nosotros tenemos que luchar todo el tiempo con eso, todo el tiempo, ¿sí? Porque ya no es una lucha. Hay muchas veces también que somos perseguidos los cristianos, ¿sí? Yo siempre digo que nosotros no estamos prohibidos en ningún lugar. Pero muchas veces cuando decimos que somos cristianos, las puertas se cierran en vez de abrirse. ¿Sí? Así que nosotros, ¿sí? No esperemos nunca ser el primer cristiano en el mundo en, en caerle bien a todos. ¿Sí? No esperemos porque no va a pasar. Ninguno de nosotros va a poder ser el primer cristiano en el mundo en caerle bien a todos. Porque no va a pasar eso. Si no pasó con Jesús, imagínense con nosotros. ¿Sí? Pero bueno, a pesar de todo eso, debemos seguir adelante. ¿Sí? Debemos seguir adelante sabiendo que no nos importa lo que los demás piensen o digan. ¿Sí? Y para ir terminando, en el versículo 5 dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Sí? Por esto, lo único verdaderamente importante es lo que Dios haga en nosotros, es lo que Dios piense de nosotros, es lo que Dios quiera con nosotros. ¿Sí? Nosotros debemos dar solamente cuenta a Dios. ¿Sí? Y los que creen que disfrutan de esta vida en este mundo, también por lo tanto nosotros tampoco los tenemos que juzgar. ¿Sí? A esos que piensan como nosotros o como yo antes, que vivía mundanamente, no los tenemos que juzgar. ¿Sí? Eso lo va a hacer el Señor. ¿Sí? Y mucho menos condenarlos. Mucho menos debemos condenarlos. ¿Sí? Más bien oremos por ellos, y si tenemos la oportunidad, bendigámoslos. ¿Sí? Nosotros no somos mejores que nadie, hermano, que nadie, no somos mejores que nadie, por lo menos yo no soy mejor que nadie. ¿Sí? Y si Dios va a encontrar algo bueno en nosotros, no va a ser el que nosotros nos portemos bien, ¿sí? Sino que Él va a ver nuestra justicia, nuestra bondad, nuestro amor, nuestro amor por el prójimo y en Cristo Jesús. ¿Sí? Nosotros, como decía, no somos mejores que nadie, así que tengamos misericordia, ¿sí? Tengamos misericordia y pidamos al Señor que se revele a aquellos que no lo conocen. Yo tengo hijos que no están en el Señor, que no están en el camino, y siempre en mi oración están, ¿no? Porque yo con Andrea les hablamos un montón ya no sabemos qué decirle, pero bueno, el Señor en su momento estamos seguros que va a hacer la obra. Y yo siempre le digo al Señor, Señor, está bien, si no tengo que ser yo, que sea otro, pero por favor poné a alguien en su camino para que le hable de vos, para que ellos puedan llegar a conocerte.
¿no? Entonces eso es lo que tenemos que pedir al Señor, que Él obre poniendo personas, poniendo hermanos nuestros en la fe, en la vida de aquellos que todavía no lo conocen, ¿no? Porque para ellos también va a haber un día de juicio final, ¿sí? Y qué lindo sería que puedan ser justificados también, ¿sí? Al menos es a lo que uno aspira, ¿no? Y por todo esto, hermanos, ¿sí? Dejemos atrás nuestro pasado, miremos adelante y hagamos el propósito de Dios para cada uno de nosotros, ¿sí? Y nunca, 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 nunca dejemos de ser esa herramienta de bendición para con todos los demás. Amén. Amén. Amén, hermanos. Bueno, damos gracias al Señor, te doy gracias, Señor, te doy gracias, Señor, por esta palabra. Te pido que hayas tocado, Señor, el corazón de cada uno de mis hermanos, así como has tocado el mío, Señor, y que haya sido de bendición para cada uno de nosotros. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Amén, gloria a Dios, qué linda palabra, qué linda palabra. Está, pero con todo el Señor hoy, ¿eh? Amén. Hoy qué reunión hermosa que estamos teniendo. Tuvimos la